donde lo viejo se fusiona con lo nuevo. Y la palabra mayéutica, que es el famoso método socrático, que es hacer nacer el conocimiento que traemos al nacer o al venir a este mundo. Sócrates fue un personaje paradigmático hasta el día de hoy de nuestra historia cultural de Occidente, de origen griego, nacido allí por el siglo IV antes de Cristo, y su vocación de hacer parir el conocimiento humano viene de su madre, que era partera, como al día de hoy se sigue practicando de alguna manera, de hacer parir un hijo. Entonces él se planteó que si su mamá era capaz de hacer eso, él podía hacer lo mismo con la filosofía. Porque para él la filosofía, la palabra, el diálogo, lo que pone de manifiesto es lo humano de cada uno. En tanto, yo, sujeto humano, y el otro que puede estar escuchando lo que en este caso yo estoy diciendo. Y de lo que se va a tratar en Poyéutica es que cada individuo pueda desarrollar su particularidad, su singularidad, justamente en su calidad humana. Y eso es lo que va haciendo la historia de cada individuo, que es irrepetible, y por eso el espacio se va a llamar Poyéutica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Aquino. Nada, me fui iniciando muy lentamente en esto de poder expresar lo que pienso, lo que durante muchos años me he dedicado, que es al estudio, a la lectura y a la investigación del psicoanálisis, fundamentalmente en la obra de Freud. Luego fui haciendo taller de escritura y análisis de textos, fundamentalmente filosóficos, durante muchos años. Y después, por decisión propia, me retiré, como digo yo, al campo de la lectura y la escritura en forma particular, donde me di el gusto, porque era una materia pendiente, de poder estudiar historia en todos los ángulos o aspectos de la vida humana. Y bueno, nada, después volví a conectarme nuevamente con mi vida social a nivel intelectual, y aquí estoy, sintiendo la necesidad de generar este espacio para poder compartir con ustedes mis ideas, lo que he leído. Y hablando de lectura, nuestro queridísimo Jorge Luis Borges dice una frase que me parece muy interesante, y que dice así: somos lo que hemos leído o lo que leemos, y no lo que escribimos. Entonces esto me parece muy importante, en el sentido de que en un punto es cierto, porque justamente la posibilidad de haberme dedicado, buscado mi tiempo y mi manera de poder tener ese espacio para poder dedicarme a la lectura de la manera en cómo lo hice, me ha permitido poder adquirir un conocimiento y una seguridad en cuanto a mi capacidad de razonamiento e intelectual. Y después él va a decir una frase muy interesante también, que dice así: a quien leyera, si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdónenme, el lector, la descortesía de haberlo usurpado yo. Previamente nuestras nadas poco difieren, es trivial y fortuito la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. O sea, lo que Borges nos está diciendo, de que la palabra, fundamentalmente, más allá de que sea leída o sea escrita, es un puente entre dos sujetos, donde están atravesados fundamentalmente por el lenguaje, la voz, la oralidad. Bueno, acaba de llegar acá nuestro amigo Juan Carlos, que bueno, seguramente vamos a compartir un...
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a los dos? Estamos con Ricardo y estamos con Jesús. Bueno, una dupla de aquellas, así que espero que hagan un buen programa, que se sientan cómodos dentro de lo pequeña que es la radio, pero que se sientan cómodos. Me pone contento que haya programas diferentes. Yo no les voy a robar 2 minutos. Hagan lo que quieran, como quieran, manéjenlo. Si van a hablar los dos, traten de no pisarse. Es lo único que les recomiendo. Jesús, podés hablar porque no tenés buena voz también. Así que bueno, les deseo buen programa. Te quiere hacer hablar a toda costa. Les deseo buen programa. Gracias. Yo me voy adelante. Dale, gracias. A las 6 les pido, por favor, se lo sugiero. Sí, seguro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No, lo mejor para ustedes. Dale. Bueno, volviendo a Borges, me parece muy interesante esta frase: nuestras nadas poco difieren, en el sentido de lo trivial y fortuito de la circunstancia de que tú seas el lector y yo el redactor, ¿sí? En el sentido de que entonces el lenguaje, la palabra, la escritura, la lectura son posiciones del sujeto humano, del sujeto del lenguaje, y que cualquiera podemos acceder a esas posiciones, y quien está transmitiendo a través de la escritura una idea, una ficción, un concepto, simplemente es parte de ese engranaje del propio lenguaje, que fundamentalmente en este caso tiene que ver con la poesía. Bueno, nada, vamos a hacer un pequeño intervalo después de esta introducción y seguiremos charlando. Bueno, regresamos, queridos oyentes. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de un sponsor que, bueno, nada, ha decidido acompañarme en este proyecto, que se llama Sello Editorial Las Puertas. Es un nuevo sello donde, bueno, podemos hacer consultas por las ediciones, atención personalizada, correcciones, asesoramiento al escritor a la hora de editar, responsabilidad laboral y acompañamiento en el trayecto de la edición. El WhatsApp es 15 30 43 28 85. El correo electrónico es sellolaspuertas@gmail.com, o el Facebook Sello Las Puertas. Bueno, les cuento que yo soy miembro también del Sello Las Puertas. Hace poco que decidimos armar este proyecto y somos 3 personas. El otro miembro es Mariano Martín Máez, y ¿dónde se puso el nombre? ¿Dónde está? Roberto Arrieta. Bueno, los 3 somos integrantes de este nuevo proyecto también, el Sello Las Puertas. Le vuelvo a repetir, nuestra propuesta es trabajar en función de acompañar al escritor a editar su libro desde que comienza hasta el final de su edición. Y bueno, al que esté interesado, pasé este teléfono, voy a pasar también el mío, que es 15 68 83 69 65. Repito, teléfono 15 30 43 28 85 o 15 68 83 69 65. Bueno, muchas gracias. Bueno, y como de verso se trata, justamente la poesía tiene esa particularidad de expresarse justamente de una manera en que esa musicalidad que Serrat nos estaba transmitiendo en este famoso tema tiene que ver justamente con una historia de los orígenes de la humanidad.
La poesía nace justamente como una expresión fundamentalmente del espíritu, de ese sentir, donde todavía en la época prehistórica, en la época del mito, no existía el lenguaje. Aunque cueste creer, pero en una etapa del comienzo de la humanidad, justamente no había lenguaje, pero sí ya había sentimientos. Entonces, la poesía va a ser la primera manera de manifestar ese espíritu, ese sentir humano, que en el transcurso del tiempo se irá construyendo. Entonces, la experiencia de la poesía tiene que ver justamente, como nos dice Octavio Paz, es esa revelación de esa condición humana del individuo que siente la necesidad de exteriorizar, de exponer, ya sea en sus actos cotidianos o a través de la escritura. Y la posibilidad de consagrarse a esa experiencia, a esa revelación humana, le va a brindar justamente esa experiencia que va a tener el color de su propia historia. Cuando hablamos de concreción de esa historia, de esa experiencia, tiene que ver con la posibilidad de asumir esa libertad que el espíritu reclama. Y esto tiene que ver justamente con lo que nos pasa hoy actualmente, donde el sentido común, ¿sí?, de lo inmediato, de lo mediático, de la búsqueda de la satisfacción sin intermediario, digamos, de ningún canal de tolerancia o de perseverancia, hace que justamente esta revelación de lo espiritual, como habla Octavio Paz, que es la poesía, se haya perdido. No, por supuesto, en todos los casos, porque una situación muy interesante que sucede aquí en la zona oeste, desde que yo comencé a relacionarme con escritores de todos los rubros de la literatura y artistas, he podido comprender que es mucha la gente que está comprometida justamente en revelar a través de su arte, a través de la poesía o de los distintos géneros literarios, su condición humana. Y esto es un trabajo, un ejercicio que deciden consagrarse a esa experiencia humana para justamente construir su propia historia. Y hay un escritor, Julián López, que acabo de descubrirlo en el Facebook, que dice algo muy interesante, en que yo estoy de acuerdo, por eso lo traigo a título, Julián López, donde él se plantea la siguiente pregunta, que pareciera que alguien planteó que en los géneros literarios, fundamentalmente en la novela, no hay poesía, no hay poética. Y él hace una pregunta que creo que la hace en el sentido de no dar una afirmación de que por qué en una novela no puede haber poesía. Y yo me atrevo a decir que, tomando el concepto de poiesis griega, de concepto de poesía, que es hacer aquello que no existe con lo que sí existe, con lo que hay, y generar algo nuevo. Entonces, hay un acto poético que va mucho más allá de la escritura, de una manera de vivir, sino como ese espacio estructural que el ser humano necesita inevitablemente para poder constituirse como ser humano. O sea, ese pasaje de ese estado de animalidad en la que nacemos, nos constituimos y que no podemos abandonar porque necesitamos tener un cuerpo biológico y vivir como cualquier otro ser que necesita consumir ciertos productos de la naturaleza para vivir, pero lo que nos diferencia es justamente que hemos sido capaces, a través de la técnica y de la poiesis, de la poesía, crear lenguaje. Y crear lenguaje es justamente esta posibilidad de comunicarnos entre nosotros, como en este caso estamos haciendo, y poder transmitir nuestra propia experiencia y nuestro propio conocimiento.
Entonces, lo que se va a tratar este espacio Poiéutica es abordar en los tiempos que tengamos y en la medida que podamos los distintos saberes que expresan el arte en general, como en el caso de la literatura y sus distintos expresiones, la música, el cine, el teatro, la filosofía, bueno, otros saberes que vamos a ir articulando. Y también me propongo los viernes, mejor dicho, el último viernes de cada mes voy a traer un invitado, un escritor, donde voy a ir anunciando justamente su libro, del cual cuando esa persona esté presente vamos a conversar, vamos a hacer preguntas para que nos cuente, bueno, cómo llegó a producir ese texto, su experiencia, cómo ha comenzado con la lectura y la escritura y en qué punto eso lo ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida, porque yo soy un convencido que en este caso el arte de leer, el arte de escribir ayudan a mejorar nuestra propia condición de vida. Como dice Borges, no somos lo que hemos leído o lo que leemos, en el sentido de que adquirimos conocimiento, que la lectura nos permite ingresar a un mundo que tiene que ver con lo otro, que es lo humano, entrar en contacto con el escritor, que también representa a ese otro que está transmitiendo a través de la escritura y del argumento que esté desarrollando historias humanas, que en muchos casos nos podemos sentir identificados o no. Eso dependerá de la forma particular en que uno lea. Bueno, nada, hacemos otro pequeño intervalo y seguimos. Bueno, queridos oyentes, volvemos. Bueno, les voy a comentar antes de presentar el comentario de la película El cartero de Neruda. El próximo sábado 10 de noviembre en la ciudad de Ituzaingó, zona norte, en el auditorio Néstor Kirchner, que está ubicado en la calle Soler y pasaje Eva Perón, se va a dar el evento de Integrarte entre las 16, las 4:30 de la tarde a las 8, coordinada por el señor Héctor Vigna. Y bueno, Integrarte es un espacio multidisciplinario de arte. La entrada es libre y gratuita y fundamentalmente está el micrófono abierto para quienes quieran leer o comentar algo al respecto. En esta ocasión, bueno, yo voy a presentar el libro, la novela Las Condenadas, de la escritora Ana María Teresa Serio, que tengo el honor de estar trabajando sobre el texto. Así que bueno, los esperamos, vuelvo a repetir, Integrarte el sábado 10 a las 4:30 de la tarde en el auditorio Néstor Kirchner de la ciudad de Ituzaingó, zona norte. Muy bien, y después, bueno, también el café literario El Arte Sirve, el miércoles 14 de noviembre, de 17 a 20 horas en el Parque Cultural Municipal de San Antonio de Padua, que coordina el escritor Mariano Dorola, la escritora Mirta Britos y la poeta Lidia Puterman. Es un lugar también con micrófono abierto. Ambos lugares son muy familiares, muy amigables, se pasan momentos muy agradables, así que nada, los estoy invitando a que se puedan acercar a disfrutar del momento. Bueno, dado esta pequeña información, vamos a comentar también la película de Neruda. Digamos, El cartero de Neruda es una historia que está basada en una novela que se llama Ardiente Paciencia, del escritor chileno Antonio Escarmeta, que este señor Escarmeta también hizo la película con el mismo nombre, Ardiente Paciencia, que tiene que ver con la historia, por supuesto, del poeta chileno Pablo Neruda, que a su vez fue senador por la República del Partido Comunista, algo que él nunca ocultó.
Y bueno, la historia de Neruda es que en realidad tampoco es, Pablo Neruda no es el nombre de él, sino que para la próxima vez lo voy a comentar. Neruda también es el nombre de un poeta, creo que del siglo XVII, porque resulta de que su padre no quería que él se dedicara a la poesía ni a la escritura, porque bueno, en aquella época, como también sigue pasando ahora, la concepción era que eso era cosa de vagos y no dejaba plata. Entonces parece que él, siendo muy jovencito, se anota en concursos literarios con este nombre, Pablo Neruda. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si el nombre Neruda él lo toma de este escritor, que me voy a tomar el trabajo de chequearlo, creo que es del siglo XVII, si no me equivoco. Pero bueno, lo interesante es que él se transforma en el devenir de su función política y poética en el poeta del pueblo, porque justamente él va a tener esa sensibilidad de poder captar lo que le sucede fundamentalmente a la clase trabajadora, a los trabajadores de las mineras, del campo, y él va a tratar de transmitir esa experiencia de sus compañeros, de sus allegados, a través de la poesía. Entonces el tema es que esta novela trasciende la frontera de Chile, y el director Michael Rothford se interesa, digamos, en esta historia y decide firmar la película con el título El cartero de Neruda. La historia, por supuesto, se traslada a Italia fundamentalmente, y como la película con el título El cartero de Neruda tuvo mucho éxito, entonces decidieron cambiar el título de la película original también, y dejarla con el nombre de El cartero de Neruda. Bueno, la historia es una historia que tiene que ver justamente con la etapa donde Neruda tiene que ser exiliado, es expulsado de Chile cuando se produce el golpe de Estado de Pinochet, digamos, y derrocan al gobierno socialista de Allende. Entonces él se tiene que ir a Europa, y Italia, digamos, le da exilio, exilio en el sentido que tiene que estar con cierto grado de libertad, o podríamos decir prisión domiciliaria, y lo trasladan a una isla. Y en esa isla, es una aldea donde viven pescadores, campesinos, gente de trabajo, y una vida muy costumbrista, muy simple, muy en contacto con la naturaleza, y también, digamos, al margen de toda posibilidad de urbanismo, de buenos servicios, en cuanto a, por ejemplo, es un problema constante el tema de agua, porque tienen cisternas, porque ellos no tienen agua potable, entonces tienen que traerles desde el continente en barco el agua, y que se la dejan depositada en una cisterna, y el tema es que, bueno, cuando se acaba el agua, hay que esperar acá. Entonces la historia de esta película transcurre en esta isla de Chile, donde muestran justamente digamos, cómo es la vida de pueblerina, de las costumbres a la cual la gente está subordinada, cómo también la política de aquella época y en ese país tratan, digamos, de sacar ventaja de estas necesidades de esta gente, ¿no? La mayoría de la gente, bueno, analfabeta. En el caso de Mario Róccolo, tiene la particularidad que sabe leer y escribir. Y harto, digamos, de esa vida de pescador a la cual él no se siente identificado con su padre, de sufrir las penurias de la escasez de trabajo y de recursos, y de lo que significa seguramente vivir en una isla. Él siente que su vida no tiene ningún sentido. Entonces, en aquella época, las noticias se pasaban por el cinematógrafo. Me estoy acordando también de una película, Cinema Paradiso, que ya lo vamos a
la vamos a comentar también, donde justamente de pueblo en pueblo trasladan las cintas cinematográficas fundamentalmente para transmitir información de todo tipo del mundo, de lo que estaba pasando en Italia o en Europa y en el resto del mundo. En este caso también pasa exactamente lo mismo y muestran una película donde Neruda es recibido en Italia, en Roma principalmente, considerado como el poeta del pueblo, porque es él, a través de su escritura, como vuelvo a contar, va a contar las penurias de la clase trabajadora, de la clase explotada, en su país natal, que es Chile. Que por supuesto no es diferente al resto de Latinoamérica y al resto del mundo. Entonces él va a ser considerado visto en el mundo más que como un senador del Partido Comunista. En Chile va a ser reconocido mundialmente y de hecho recibe el Premio Nobel de Literatura, cosa que para Chile y para el resto de Latinoamérica ha sido en su momento un gran honor, y como el poeta del pueblo. Entonces, ¿por qué? Justamente él cuenta en un momento determinado la experiencia de andar caminando por el norte de Chile entre los mineros, hablando con un trabajador, donde este trabajador, en un estado muy paupérrimo, le pide, sabiendo quién era Pablo Neruda, que por favor cuente al mundo a través de su poesía, a través de su escritura, ese sufrimiento al cual ellos eran sometidos por las manos del capital y la explotación. Entonces él justamente escribe el famoso poemario Canto de Esperanza. Y bueno, la historia se transcurre, como lo vuelvo a repetir, en Italia, y la llegada de Neruda, por supuesto, a este pueblo genera toda una convulsión, porque bueno, al ser un personaje tan público y notorio, digamos, la gente, para ellos era un espectáculo, ¿no? Entonces la historia es que se genera un puesto de trabajo muy básico, que es la de tener que llevarle las cartas a este personaje, el único lugar, el único puesto que había, y Mario Rócolo, que estaba sin trabajo, se presenta y bueno, le dan el trabajo. Y la historia es que él, a partir de este contacto con Neruda, él insiste en tratar de generar un espacio de amistad con Neruda. Entonces al principio le cuesta entrar en comunicación, hasta que muy lentamente se va acercando, muy tímidamente, y hasta que le hace la primera pregunta, y a partir de ahí se abre un nuevo mundo para él, para preguntarle qué es una metáfora, ¿sí? O sea, esto que él nunca había escuchado, esta palabra, y querer entender de qué se trataba una metáfora. Entonces yo diría que la película, de alguna manera, es una metáfora, la poesía, una metáfora, la metáfora, porque Pablo Neruda le empieza a explicar con ejemplos justamente de qué se trata la metáfora. Entonces hay una escena, por ejemplo, donde están en el mar, donde él se va a ir a bañar, y Neruda le empieza a comentar justamente que el paisaje, la luna, el mar, la bahía, las estrellas, el clima, el verde, los acantilados, el sonido de los pájaros, el sonido de las olas, el silencio, todo eso tiene que ver justamente con la creación artística, con la creación de la poesía. Entonces, en esa conversación que ellos van teniendo, Mario va tratando de comprender de qué se trata la metáfora, de qué se trata la poesía, y él, en su actitud humilde y falta de conocimiento de la materia, le dice: pero entonces la realidad, el mundo, ¿es una metáfora? Gran pregunta, por supuesto. Y Neruda simplemente lo mira como diciéndole: bueno, me voy a pegar una ducha y después seguimos conversando. Una pregunta muy interesante, justamente porque volvemos al tema de la poesía y del lenguaje, que sin lenguaje no hay humanidad, sin palabra no hay comunicación, sin arte la vida humana no es posible. Entonces, en un punto, esa pregunta de Mario
de que si la realidad humana es una metáfora o la realidad en su conjunto es una metáfora, está diciendo entonces que lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos, lo que creemos que es verdadero del mundo, en este caso natural, puede ser apariencia de otra cosa, ¿sí? A esta pregunta lo lleva. Y bueno, el tema es que él, nada, se enamora también de una chica de ahí y quiere ser un poeta, quiere escribir poesía. Entonces lo interesante de la historia es, nada, es una simple historia de amor, como en cualquier lado, pero el ingrediente interesante que va a haber en esta película es que la tía de la novia, digamos, también tiene una interpretación de lo que es la poesía. Porque cuando ella descubre, porque su sobrina le cuenta, aparte de que él, con las palabras, con la poesía, con la metáfora, le toca el cabello, le toca el cuerpo, y cuando ella lee ese poema donde él le está describiendo con las palabras cómo le va recorriendo el cuerpo, entonces lo interesante es que la tía lo que termina diciendo es que la poesía dice la verdad, ¿sí? Para ella la poesía está diciendo lo que ese hombre siente por esa mujer, pero lo que no puede ella comprender es justamente la distancia que hay entre la palabra y el acto, ¿no?, de tocar un cuerpo, del acto del amor o el acto del erotismo. Entonces esto también es una escena muy interesante, porque se supone que esta señora, criada en un pueblo totalmente costumbrista, conservador, de los buenos modales, de aquella época donde la mujer tenía que llegar virgen y al matrimonio, y que a su vez también se presentaba como una muy buena oportunidad, digamos, de poder tener un buen pretendiente para tener una vida cómoda. Bueno, esta película muestra todo lo contrario. Entonces la tía no quiere, por supuesto, que esta sobrina se case con este muchacho, porque nada, es un vago, no tiene sentido en la vida, él lo único que quiere es escribir metáfora y escribirle poesía a su novia. Entonces su tía se va a hablar con Neruda, le lleva la carta y la leen, y ella directamente, con esa autoridad que le permite ser su tía, le exige a Neruda de que le prohíba que este muchacho se acerque nuevamente a tocarla con las palabras, porque justamente dice algo así: se empieza tocando con las palabras y se termina metiendo mano, una cosa así diríamos, porque la tía lo que siente es justamente que las palabras de alguna manera la estaban erotizando a esta chica. O sea, entonces podríamos decir que la palabra poética también, la palabra erótica, la palabra sensual, la palabra sensible, tienen que ver entonces con estos sentimientos donde se juega el amor y el deseo. Es decir, esta película trata de transmitir estos valores, pero aparte fundamentalmente también el deseo y el amor puesto en el campo de la amistad. O sea, creo que es una película que muestra muy claramente un ejemplo de lo que es construir una amistad entre dos hombres a partir de un elemento, y en este caso que es la poesía. ¿Sí? Hay alguien, como en el caso de Mario, que quiere conocer, que quiere saber de qué se trata la poesía, y tiene la posibilidad, porque la vida le presenta, de conocer a un poeta. Para él es el poeta de las mujeres, porque él recibe cartas todo el tiempo de mujeres. De hecho él ha escrito muchas poesías para las mujeres. Entonces también es interesante ver en la película cómo se construye una amistad de afecto, de confianza y de mutuo amor, de amistad entre dos hombres. Ambos sufren mucho la separación en su momento. Entonces nada, Mario decide escribir un poema en honor a Pablo Neruda, cuando él tiene que partir a Chile porque tiene la posibilidad de regresar a su país, y después de muchos años él regresa a visitar a su amigo, a terminar de buscar los materiales que había quedado ahí. Y bueno, hay una escena muy interesante cuando le mandan de Chile a pedir el grabador. Entonces él decide
grabar todos los sonidos, digamos, de esa bahía, de esa playa, del sonido del viento, del sonido de los pájaros, del sonido del mar, como metáforas para hacerle recordar a Neruda el tiempo que él había estado ahí. Entonces Neruda, cuando vuelve, se entera de que, bueno, él había ido a una manifestación muy importante del Partido Comunista en Roma en ese momento, y cuando se da la oportunidad de que él iba a subir a leer el poema a Pablo Neruda, se produce una avalancha, viene el ejército, hay tiros y bueno, Mario termina muriendo. Y nada, esto por supuesto que a Neruda le genera un gran pesar, porque él venía a ver a su amigo, digamos. Bueno, la historia es eso, ¿no? Que podríamos decir que la lucha que siempre va a existir entre el acto poético y la ideología, porque también hay algo que es muy interesante. Hay un personaje que es un político que está jugando con el beneficio de ganar las elecciones, entonces le promete a la gente del pueblo que van a terminar de hacer las instalaciones para tener agua potable constantemente, y el personaje de la novia se llama Beatriz. Entonces Neruda hace mención a que Beatriz es la famosa Beatriz de la Divina Comedia de Dante Alighieri, y este político nombra a otra Beatriz de un poeta del fascismo, que yo realmente no sabía, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero lo voy a buscar, que después busqué los datos, que resulta que este poeta fue uno de los pensadores que va a dar origen a la ideología del fascismo de Mussolini. Si no me equivoco es D'Annunzio, sí. Exacto, D'Annunzio. Bueno, nada, sería un tema interesante para poder conversar en otro programa, que no solamente la poesía expresa el sentimiento de amor y de solidaridad y de sensibilidad, sino que también la poesía, como en este caso, ha sido utilizada por alguien que va terminando de construir el pensamiento de lo que hoy hablamos, de lo que es el fascismo, no solamente en aquella época en Italia, sino en esta etapa que se está desarrollando no solamente en el continente latinoamericano, sino en el mundo, sino del neoliberalismo ayornado al fascismo o al neofascismo, como también se está hablando ahora. Bueno, queridos amigos, nos tenemos que ir ya, el tiempo se hace corto. Simplemente, bueno, le dejo como experiencia la posibilidad de ver esta película. Seguramente el próximo viernes vamos a comentar otra nueva película. Y bueno, nada, simplemente les quiero agradecer la posibilidad de poder compartir este espacio, y nos estamos viendo el próximo viernes de 17 a 18 horas por radio Aires del Sur 104.com. El programa que yo estoy compartiendo con ustedes se llama Poiéutica.